Hola, que Dios te bendiga. Es un placer estar una vez más con ustedes. Este es el episodio número 5. Y bueno, ya vamos arrancando. Gracias a Dios, este podcast ha sido de mucha bendición. Hemos tenido muy buenos comentarios. Mucha gente se nos ha acercado, nos ha mandado mensajes. Y yo creo que va a seguir siendo de mucha bendición. Hoy nos acompaña, tenemos un invitado especial que ahorita lo va a presentar Juanito. Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Un gusto de nuevo estarles saludando y gracias porque se han suscrito, gracias porque han activado la campanita, gracias porque han estado pendientes de lo que estamos subiendo y bueno, pues hoy nos honramos con la presencia del pastor Delvis Mercado. Estamos internacionales el día de hoy. Nos visita desde Nicaragua el pastor Delvis Mercado Sosa. El pastor es fundador de Iglesias Fe Abundante y director en América Latina del Seminario Escuela de Cristo Internacional. Pastor, bienvenido al calorcito de Acapulco. El micrófono es todo suyo para saludarnos. Un calor de gran bendición, Juan. Gracias, Audi, por la invitación para estar con ustedes en esta preciosa hora. Realmente es una experiencia que bendice mi vida y deseamos en el nombre de Jesús que esto pueda bendecir la vida de todos aquellos que están siguiéndonos a través de este trabajo. Pues pastor, qué bueno, la verdad nos honra con su presencia que esté aquí con nosotros y lo aprovechamos. El pastor viene de visita de doctor, decimos en México, rápida, y pues no queremos perder la oportunidad de tener al pastor con nosotros aquí y hablando de temas musicales y temas pastorales aquí dentro. Así es, mi amigo Osdi. Pues hoy tenemos un tema algo quizás sensible para algunos, pero interesante y temas que se tienen que tocar, porque son temas que no se hablan, Juan, casi. Es correcto. Y decíamos en un podcast pasado, pues si no, lo tuyo no es la música, pues a lo mejor es el pastorado o viceversa, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, para esto yo creo que tenemos que invitar a una persona que sea apta, ¿verdad? Que sea apta, que nos pueda a asesorar y claro, siempre partiendo de la palabra del Señor. El tema que vamos a tocar el día de hoy es si fluye la presencia de Dios y yo estoy en pecado. Es decir, si tú eres un levita de Dios, pero estás en pecado, ¿la presencia de Dios puede fluir? ¿O qué pasa ahí en ese caso? Y bueno, vamos a darle la palabra al pastor. Es un tema muy interesante, creo que todos deberíamos de tomar muy en cuenta aquello de cómo venimos y nos presentamos delante del Señor. Creo que hay muchas escrituras que pueden ayudarnos a tener el balance requerido o necesario concerniente a esto. Recuerdo que David hacía esta pregunta: ¿quién subirá al monte santo y estará delante de la presencia de Dios? Exacto. Y creo que la respuesta también se hace sentir, dice, limpio de manos y puro de corazón. No obstante, sabemos que detrás de todo esto el enemigo va a tratar de traer despropósito. Es evidente que Dios quiere, ¿verdad?, una alabanza que fluya a través de un vaso que está completamente limpio. No obstante, debemos entender que la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, creada en justicia, en santidad y en verdad, esta siempre va a proyectar y va a glorificar el nombre del Señor. Pero por otro lado, también vamos a encontrar aquellos que dicen, bueno, yo estoy aquí, sé cómo tocar este instrumento, sé cómo cantar, tengo la técnica, tengo la profesionalidad, pero ¿qué es lo que Dios está buscando? Es de allí donde debemos de partir, del hecho que es aquello que Dios está buscando. Y yo pudiera decirles en esta hora que nunca podemos obviar los diseños de Dios, porque Dios es un Dios de diseño. Claro. Y todo lo ha hecho conforme a esos diseños. Ahora, cuando nosotros entonces obviamos esos diseños de Dios, y cuando digo esto es para poner un ejemplo, Abdi, cuando tú ves allá a Noé edificando un arca, él tiene un diseño de cómo tiene que hacerlo, de qué manera, longitud, distancia, altura, una ventana, y la Biblia termina diciendo concerniente a Noé, así como Jehová le dijo a Noé, dice, así lo hizo Noé. Ahora, si Juan posiblemente hubiese venido con Noé para decirle, Noé, ¿por qué una puerta, hombre? ¿Por qué no hacemos dos? ¿Por qué no le ponemos esto? Otras 3 ventanitas para que se mire bonita. Sí, sí. O sea, ya son las añadiduras del hombre, ¿verdad? Trayendo sus conceptos preconcebidos. Otro ejemplo es Moisés, ¿no?
con la edificación de un tabernáculo. O sea, ¿cómo lo vas a hacer, Moisés? Wow, aquí tengo el diseño de Dios. Es así como se me dijo que yo debo de edificar y esta es la forma en que debo de hacerlo. Y así que la Biblia termina diciendo, y así como Jehová le dijo a Moisés, dice, así exactamente lo hizo Moisés. Ahora bien, pero ¿dónde están estos patrones que rigen la alabanza y la adoración? ¿Dónde encontramos en la Escritura aquello que nos dice, este es el ABC, ¿verdad? Que va a traer la presencia de Dios sobre nuestros ministros de alabanza. Creo entonces que si Dios es especialista en diseño, entonces la Escritura tiene que enseñarnos, ¿verdad?, aquello que deberíamos de saber de cómo entonces debemos de presentarnos delante del Señor para que nuestra alabanza realmente traiga gloria, honra y alabanza al nombre de Jesús. Sí, es correcto. Ahora, pensando entonces en esto, alguien puede inclusive decir, o sea, no estoy, ¿verdad?, en este momento queriendo criticar o juzgar, aunque la Biblia también te da derecho concerniente a esto, pero deberíamos de pensar que cada avivamiento ha tenido su propia ignología. O sea, cuando tú ves la ignología de los años 1900, wow, es profunda, la letra es profunda. Yo he visto en este estudio que se han como sacado del baúl, ¿no?, esas letras y las han despolvado aquí, ¿no? Sí, y sí, como sí. escuché el tema de la cruz, Sí. wow, qué profundo, qué bendición. Pero es algo que las generaciones de este tiempo, ¿verdad? Estaba viendo el primer podcast que ustedes hicieron y uno de ustedes decía, bueno, primero tienes que saber qué es lo que quieres expresar y a quién estás dirigiendo tu alabanza, ¿ya? Porque de otra manera entonces te encontrarás yendo en direcciones equivocadas. Y yo creo que es allí donde parte este asunto, cómo yo estoy viniendo delante del Señor. Yo puedo decir, ok, yo soy un pastor, yo soy un ministro, está bien con eso, pero ¿cómo está mi corazón delante de Él? Y aún yo podría seguir ministrando, pero hay un ejemplo en la Escritura. Fíjate que Romanos capítulo 15:4 dice que las cosas que se escribieron, ya se escribieron para nuestro ejemplo. O sea, tenemos un sinnúmero de ejemplos en la Escritura de hombres que pensaron y pretendieron poder proseguir en su ministerio y en su llamado, pero sin Dios. Eso es entonces como alguien lo mencionó y dijo, bueno, yo puedo tener victoria sin la presencia de Dios. ¿Ya? ¿Qué piensan ustedes concerniente a eso? Fíjese que algo, yo creo que no, porque Moisés incluso lo dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. O sea, tenemos que tener la importancia de lo que es de lo que estamos haciendo con la presencia del Señor, porque la alabanza, pues, tiene un sinfín de ramas en cuanto a guerra, en cuanto a exaltación, en cuanto a, comentábamos a quién va dirigido, que es exclusivamente para Dios. Entonces, hablando lo del tema del Antiguo Testamento, me viene a la mente cuando el sacerdote entraba a la presencia del Señor. Claro. O sea, se preparaba un año para poder ministrar un solo día. Así es. Un solo día. Y la última noche le estaban leyendo las escrituras para que no fuera a tener un sueño impuro. Para que no pudiera caer fulminado. Y todavía le amarraban un cordón. Por si el pastor se le fugó algo ahí, el sacerdote, y unas campanitas, ¿no? Entonces, es un tema delicado, como bien decía vos hace ratito, algo polémico de que, pues ahorita ya lo tomamos como muy a la ligera, ¿no? Ahorita ya si tocas bien, tocas bonito, vas para arriba, vámonos, ¿no? Fíjate, Juanito, es interesante, ¿verdad? Yo me imagino si no estuviéramos bajo la gracia, ¿te imaginas el montón de muertos que sacaríamos ahí después de ministrar la alabanza? No, después imagínate. de predicar. El problema es que ahora nosotros hacemos de la gracia desgracia, ¿no, pastor? Sí, el tema también que concerniente a esto, yo creo que la gracia es más agresiva que la misma ley, porque, aparentemente nosotros decimos, wow, ¿por qué no cayó ese? ¿Por qué no cayó el otro? Y entonces, bueno, yo mismo he tenido experiencia, ¿no? Dentro del ministerio de alabanza, alguien está ministrando y luego uno va viendo que el nivel va bajando, ¿no? Sí. Ya es solamente técnica, pero no hay fluir de aquello. Solo es música, pues. Solo es música.
¿Recuerdan ustedes cuando David fue llevado delante de Saúl y la razón por la cual fue llevada? Claro. O sea, Sí. a Saúl un súbdito le dice, ¿por qué no buscas un hombre? ¿Ya? Un hombre que venga, que te ministre, ¿verdad? Toque. Que toque y haga que esto te relaje, ¿no? Y te ponga en paz. Y entonces él dijo, tráigame a un hombre que toque bien, dijo Saúl. Pero el hombre respondió y dijo, bueno, yo conozco un hombre, no solamente que toca bien, sino que es vigoroso, es valiente y Jehová está con él. Eso. Wow, estamos hablando de David. Y cuando David llega a escena, ¿no? David tiene que demostrar que realmente hay principios allí que nosotros podríamos ver. Uno, que David no se presenta con las manos vacías delante de un rey. O sea, un adorador que no trae nada que ofrecerle a Dios, o sea, no sirve, o sea, no tiene nada. Y es ahí entonces donde tenemos que proyectar qué es aquello que Dios está buscando y está esperando de nosotros. Quiero luego, más adelante, hablar concerniente a eso. Pero cuando miramos entonces allí a David, él está sentado allí posiblemente con su arpa, su arma de guerra, como lo decía Juan hace un momento, y está listo. Ese diablo va a venir con todo, otra vez. Pero ahora imagínate esto, Audi. Cuando David jale esas cuerdas de esa arpa, algo tiene que ocurrir. Sí. Y si no ocurre nada allí, o sea, patitas a la calle. Sí. Y entonces la pregunta es, ahora, ok, tenemos luces de humo, tenemos un gran espectáculo, wow, o sea, esto es increíble, ¿no? Todo lo que invertimos en un concierto y todas estas cosas. Pero ¿quién pensó en el enemigo? ¿Quién ató al hombre fuerte? O sea, ¿quién pensó que esto es para gloria, honra y alabanza del Señor? Estábamos ubicando a los músicos en una campaña que teníamos en una zona rural en Nicaragua, pero el batero estaba incómodo. ¿Y por qué? Porque el espacio no era tan grande y había un poste de luz que tapaba la visión y la gente no lo iba a ver. Y entonces él estaba incómodo y él dice, pero es que aquí nadie me va a ver. Ya, ¿te das cuenta? Sí, claro. Y entonces, y alguien se acerca y le dice, ¿y tú crees que es importante que la gente te vea? Para comenzar, no eres ni bonito. Y aquí lo que interesa es que venimos a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo puede andar ese corazón? ¿Me entiendes? Buscando fama, buscando gloria. Y aquí ni el propio Espíritu Santo, Audi, busca gloria para él mismo. Él busca gloria y honra al nombre de Jesús. Entonces, cuando tenemos todos estos espectáculos y luego, ¿qué pasó? Nadie se convirtió, nadie lloró en la presencia del Señor, nadie dobló sus rodillas ante Él, no hubo nada. ¿Qué pasó? O sea, ¿no buscamos la presencia del Señor? Sí. Pastor, yo quiero hacer un comentario ahí al respecto. Yo escuchaba una vez en una predicación, ahorita que está diciendo eso de que no pasa nada. Y sí es cierto, me ha tocado verlo. Pero ¿qué pasa? La palabra del Señor tiene que ser respaldada, ¿no? Sus promesas tienen que ser respaldadas. Ahora, la palabra dice que donde 2 o 3 que estén e invoquen su nombre, dice que Él estaría allí en medio de ellos. Amén. Ahora, vamos a suponer que los músicos están en pecado todos, pero ellos están ministrando, ellos están tocando. La palabra del Señor tiene que ser respaldada, tiene que bajar la presencia porque es una promesa. ¿Qué pasa ahí? Aunque los músicos estén en el pecado, la palabra del Señor tiene que cumplir, se supone, entiendo. ¿Qué pasa ahí? Generalmente nos tomamos de lo que Romanos dice, los dones y el llamamiento son irrevocables. No obstante, debemos de recordar que esta promesa se refiere a Israel y no como la promesa hecha y jurada a Abraham por él mismo. Y no precisamente, ¿verdad?, tomar esto, ¿verdad?, como aquello que nosotros, como el pasaporte para pecar, Claro. o para vivir, ¿verdad?, Sí, como, sí, sí. como me dé la gana, ¿no? Solo quiero ponerte un pequeño ejemplo. Saúl ha sido ungido, ¿verdad? Saúl inclusive ha sido lleno del Espíritu Santo. Cuando tú ves en 1 Samuel, en el capítulo 11, la Biblia dice que los amonitas han venido
¿verdad? Y les han hecho una propuesta a los de Gabaón. Vamos a sacarle el ojo derecho, ¿ya?, a los hombres y les vamos a dejar vivir. O sea, es una humillación. Y dice que Saúl está viniendo del campo. Y cuando Saúl está viniendo del campo, escucha al pueblo llorando y él pregunta, ¿qué pasó aquí? Y dice, bueno, esto y esto dice este rey pagano. Y dice que Saúl se encendió, dice, ¿ya?, en una gran ira. Y dice que el Espíritu vino sobre él y lo llenó. Y Saúl no preguntó y dijo, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? ¿De dónde son? No. Y agarró sus bueyes y los partió en pedazos, ¿ya?, y los envió a todo Israel y dijo, aquel que no siga a mi Dios, a Samuel y a Saúl, esto va a pasar. O sea, ¿te imaginas? Sí. Entonces el pueblo siguió a Saúl y fue una gran victoria, pero estás con la unción de Dios. O sea, tú ves el fruto y el respaldo de la unción de Dios sobre tu vida. Quebranta yugo, quebranta fortaleza, como decíamos acerca de David, cuando ese demonio vino y David tocó su arpa, la presencia de Dios impactó, el diablo se encontró con una pared allí, y cada vez que venía, David estaba allí. O sea, no solo sé tocar bien, sino que la presencia de Dios fluye a través de lo que hago. O sea, el pianista que pone los dedos sobre ese piano, ¿no?, debería de ocurrir algo. Claro. El que toca las cuerdas debería de pasar algo. Y si no pasa algo, ya, yo creo que es mejor que pase. ¿Sí? Porque aparentemente pudiéramos entonces decir, bueno, nada ocurrió, nada pasó. Él sigue vivo y sigue siendo un falso. Pero mira el ministerio de Saúl. 2 años ministró bajo la presencia de Dios. 2 años su ministerio fue productivo y efectivo. Pero 38 años ministró sin la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que usted pudiera ser un desempleado en el reino de Dios y ni siquiera te das cuenta. O sea, ya no apareces en planilla. Es cierto, porque ya has sido en nómina, ya no apareces en nómina. ¿No? Pero sigues haciendo lo tuyo. ¿Ya? A veces por satisfacer, ¿no?, el ego. Así es. Pero sí. En tierra de ciego, el tuerto es rey. Sí. Y entonces es lo que pasa en este tiempo con la iglesia. ¿A dónde se ha ido el discernimiento de espíritu? Oiga, pastor, también hay otra importancia aquí referente a lo que tocaba Osdi, de que decía él, donde están 2 o 3, pues el Señor baja, ¿no? Pero también yo creo que la alabanza es colectiva y la alabanza es individual, ¿no? Entonces, si vamos a la iglesia, vamos a todos juntos, como habla los salmos, ¿no? Todos juntos, vengan, gocémonos delante de la presencia del Señor. Y yo creo que también va, dependiendo cómo va el corazón de la persona, también la relación, hemos hablado en otros podcasts, la relación que tenemos con Dios, para que nuestra alabanza individual también influya mucho. Ok, si los músicos están en pecados, no fluye, es de suma importancia, ¿no?, que no se esté en pecado. Pero usted como los músicos están en pecados o tienen su pasaporte, pues no hay problema, yo vengo a adorar a Dios. Yo creo que ese no es el tema, ¿verdad? Pero hablo de que la alabanza que llevamos nosotros es colectiva y es individual. A la iglesia, si los músicos están en pecados, yo puedo sentir la presencia del Señor individualmente, ¿no? Porque digo, ¿sabes qué, Señor? Yo vengo a orarte, yo no vengo, tú eres el que juzgas, tú eres el que vas a dar el pago, tú conoces tú pesas los corazones, quién está bien, quién está mal, quién es sincero. Yo vengo y te adoro y te alabo y derrama tu presencia sobre mí, ¿no? Correcto. Voy a ponerte un ejemplo. Esto lo vivió el hermano Pablo, de un mensaje a la conciencia. Él estaba traduciendo para un evangelista internacional, ¿no? Y no recuerdo en qué país se estaba dando esa cruzada, pero era una cruzada muy significativa. Eran miles de personas que vinieron la primera noche, ¿verdad? Y hubieron cualquier cantidad de gente reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice él que él va, ¿verdad?, para encontrarse con el evangelista, ¿no? Y de momento, dice, no viene. Entonces sube a su habitación y resulta que toca la puerta y tampoco responde. Entonces abre la puerta y el evangelista está en un pleno acto sexual con una prostituta. Wow. ¿Ya? ¡Pum! Cierra la puerta y entonces él dice, ¿qué hago? Dios mío, amado, este desgraciado lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué haríamos nosotros en una condición así? El evangelista está adulterando y en una hora, ya, en pocas horas, él va a subir a la plataforma
iba a hablar el nombre del Señor, iba a atraer a las masas al nombre. ¿Ya? Y entonces él está sacudido, ya si solo de pensarlo, imagínate. Y entonces dice que él dice, Señor, ¿qué hago? Yo voy a tener que denunciar a este sinvergüenza. Dios mío, ¿qué hago? Lo mato yo primero. Y entonces dice que el Señor le dijo, no, déjalo. ¿Ya? Hoy hay almas aquí que van a salvarse. ¿Ya? Y él no podía creer lo que estaba oyendo de parte de Dios. Ahora, yo entonces me pregunto, ¿qué? ¿Esto está bien? Y dice él que vino para ser su traductor. El hombre subió allí diciendo aleluya y a su nombre. Y fueron 1,000 o 2,000 almas que pasaron allí al frente. Y entonces el Señor le enseñó esto a este hombre. Sí, pero el ministerio comienza a perder su efectividad y su credibilidad. Entonces, ¿cuál es el juicio de Dios, Abdi? Y el peligro de adorar a Dios con un corazón malo de incredulidad, de venir delante de Dios con un corazón en pecado. En pecado. O sea, ¿cuál es el peligro de todo esto? Simple y sencillo. No vemos a la gente caer como lo vimos en los primeros años de la iglesia primitiva, o como morían, como lo decía Juan al inicio, que había que hasta ponerle un mecate con campanita, y el hombre tenía que estar allí sonando, la verdad, a cada momento. Pero, ¿qué te parece? El reino de Dios se compone por principios, y los principios del reino, entonces, surten por sí mismos, ¿me entiendes? El cumplimiento de los mismos, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un hombre está a 50 pisos en un edificio y él dice, yo voy a violentar hoy la ley de gravedad, ¿ya? Yo voy a tirarme de aquí y voy a quebrantar la ley de gravedad. Y todos nosotros sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Cuando ese hombre salte por ahí, pasando el piso 2, ya sabemos que es hombre muerto. Hay una consecuencia, pues, siempre. Es correcto, hay una consecuencia y siempre va a ser así. Porque dice la palabra, ¿o pensás que Dios puede ser burlado? Claro. ¿Ya? Dios no puede ser burlado. ¿Ya? En su momento todo tendrá cómo va a terminar. Entonces, cuando los principios de la palabra de Dios son abandonados y tú ya no practicas el principio. ¿Ya? Por ejemplo, hay un principio que yo practico. Hay muchos que dicen que ya no, pero yo practico el principio del diezmo. ¿Ya? Claro. O sea, lo enseño a mi iglesia, pero yo personalmente lo practico, porque creo en el principio y veo entonces las consecuencias del principio son mi bendición. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, pero cuando yo dejo de obrar en el principio, entonces va a llegar a un momento, como decía el apóstol Pablo, que muchos por allí perdieron toda sensibilidad. ¿Ya? ¿Y qué es sensibilidad? Yo tengo sensibilidad. O sea, yo creo que si te hinco aquí, usted va a pegar un brinco. Sí, claro. Pero si no hay sensibilidad allí, entonces no respondes a la palabra de Dios. Y luego entonces, ¿qué es lo que eres? Eres tipo un robot. ¿Ya? Llegas, tocas, ministras, ¿ya? Pero no respondes a la palabra de Dios. O sea, ¿qué juicio más terrible es ese? ¿Y cómo entonces este juicio viene? Dios solamente te retira la convicción. Así es. Habla de un espíritu de error, ¿no? Que nos envía también, o sea, puedes estar tocando y puedes estar en pecado y incluso puedes ver que la presencia de Dios se derrama, ¿no? Y hasta dices tú, oye, y eso que ando mal. Sí, pero hay un espíritu, ¿no? Que Dios te lo envía, ¿no? Pero piensa en eso, que Dios te retire la convicción, que es la fe de creer en la palabra de Dios y que ya no puedes responder. Es como que tu esposa Juan te diga, te amo, y usted no puede responder a esas palabras de amor. Claro. Que ella se te tira y te abraza y tú no puedes responder a ese abrazo. O sea, eso es triste, eso es trágico. Entonces, estos hombres viven en una tristeza, viven en una amargura, ellos mismos enfrentan sus propios problemas. ¿Por qué? Porque la convicción ya fue retirada. Y eso es lo que dice Hebreo, que no debemos de jugar con estas cosas, porque entonces el juicio, tarde que temprano, te va a alcanzar. Oiga, pastor, ahora la postura de usted como pastor, la postura de un pastor a la hora de
de saber que su ministerio de alabanza o ciertos integrantes, pues hay pecado y aún así hay pastores o hay iglesias que los dejan ministrar. Digo, con tal de que salga bien la alabanza, con tal de que suene bien, por ciertos intereses, no sé, el papá es el que más apoya a la iglesia económicamente, etc. No, son muchos factores, no sé, ¿no? El que más diezma. El que más diezma, o sea, puede influir muchas cosas, ¿no? O sea, la postura, cómo debe ser de un pastor realmente, si sabes qué, confrontar, disciplinar, exhortar, hablar con amor, no sé cuál es cómo sería la postura ideal de un pastor al enterarse que su ministerio o parte de su ministerio de alabanza pues está en algún pecado, ¿no? Puede ser chico o grande, no hay niveles, ¿no? Ok. Oye, Juan no lo debería de estar invitando a este programa. Hacía unas preguntas demasiado complicadas. La verdad, pero bueno, yo creo que has llegado al meollo del asunto, Juan, con tu pregunta. Porque yo creo que todo comienza allí. Porque cuando hablamos que el reino de Dios es orden, entonces Dios me puso a mí allí, como el apóstol de esa iglesia, para ejercer orden y autoridad en esa iglesia. Y el propósito eterno de Dios es que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y no podemos obviar, ¿verdad?, que todos los santos, incluyendo, ¿verdad?, el ministerio de alabanza de una iglesia, pues todos tienen que ser llevados a esa estatura. Y yo creo que cada hombre de Dios tiene que ser muy vigilante de cómo está creciendo espiritualmente cada uno de los miembros de este ministerio. Es lamentable, pero lo que mencionas suele ocurrir. El hecho del que es más influyente, y no se trata de eso. Pero existe eso, ¿no?, de que uno es más influyente, el otro es más profesional, pero dejamos de ver aquello que es lo que mide cómo está creciendo este individuo en el Señor, su crecimiento espiritual. Porque de otra manera, entonces, ¿por qué él está aquí? Llegó un hombre a nuestra iglesia de un grupo muy famoso en Nicaragua, se convierte a Cristo y luego viene a nuestra iglesia, ¿no? Y tiene una voz espectacular. Pero yo le dije a él, bueno, siéntese ahí, ¿ya? Porque le voy a decir algo, le dije a él. Dios no necesita de tu talento. Él es el que va a decidir si lo necesita o no. Es posible que ni vuelvas a cantarle y te mande a predicar a las sierras de México. ¿Ya? Pero es Dios quien va a decidir. Y esto es lo que pasa también con muchos ministerios. O sea, ¿de dónde era él? Dice, era el bajista de los Bukis. Sí, claro, pásale el bajo, ya. Entonces, es lo que platicamos en uno de los podcasts pasados, que a veces pues subimos a los músicos porque hoy precisamente tocábamos ese punto de que vienen de allá y vienen y es muy bueno, o la misma necesidad de la iglesia se entera que hay un pianista, que hay un guitarrista y súbelo porque queremos que fluya aquí. Y apenas ha salido de Egipto, ¿me entiendes? Y ya lo queremos introducir allí. Entonces yo creo que no debe de haber acepción de personas en ningún ministerio de alabanza, y el hombre de Dios de esa iglesia debe de ser muy vigilante de aquello que tiene. No pueden haber acepciones. Claro. Cabe mencionar que este tema que estamos hablando no estamos criticando y tampoco estamos juzgando a nadie ni señalando, porque bueno, yo creo que nosotros seríamos los primeros, ¿verdad?, en ser señalados. Cuando hablamos también de este tema de que si Dios puede usarte o puede fluir la alabanza, decía el pastor, ¿verdad?, eso no significa que siempre lo vas a estar haciendo. Dice la palabra que tenemos abogado, ¿verdad?, delante del Padre, a Jesucristo. Entonces yo creo que la invitación es aquí pues a ponernos a cuentas, el Señor nos perdona, su sangre nos justifica. Hay un dicho muy conocido y popular en el mundo que dice que una cosa es que te caigas en el lodo y otra cosa muy diferente es que te revuelques en el lodo. ¿Ok? ¿Te caíste? No pasa nada, levántate. Eso lo dice la palabra, el Señor dice que a Él correrá el justo y será levantado. Y bueno, la intención es esa, invitarte y que recuerdes que la sangre de Cristo es la que nos justifica. Yo creo que es un tema de mucha bendición que hemos podido tocar el día de hoy. Creo en el Dios de misericordia.
creo en el Dios que restaura, creo en el Dios de segundas oportunidades, porque si no David nunca hubiese tenido la oportunidad que tuvo. Claro. ¿Ya? Pero David llegó al punto y al meollo de aquello que Dios buscaba de un adorador. Y David dijo, esto es lo que Jehová busca. No busca sacrificios que yo lo daría. ¿Recuerdas también lo que dijo Miqueas? ¿Qué es lo que busca Jehová? Sí. Yo ofrecería hasta mi hijo primogénito, dijo él. Pero ¿qué busca Jehová? Y todos llegaron al mismo meollo. Es un corazón contrito y humillado. Piensa en Pedro por un momento. Ha negado al Señor. Sí. Y después de haberlo negado, ¿verdad? Pedro ha llorado amargamente. Y imagínate a un Pedro tirado allá en la esquina mientras los otros están allí hablando. Pero Pedro escuchando aquella voz del enemigo diciendo, tú estás quieto, tú estás listo, tú no eres parte ya de este propósito de Dios. Pero Jesús le ha dicho a Pedro, tú serás llamado Cefas. Lo que él está diciendo es, yo no he terminado. Y yo creo que si hay alguno, ¿verdad?, que está viendo esto, estamos planteando lo que es el diseño de Dios. Claro. Estamos mostrando qué es lo que la palabra dice. Pero también no te olvides del Dios de misericordia. Y luego cuando Jesús resucita dentro de los muertos, mira qué lindo es esto. Y Waxman Nee lo decía de esta manera. Y dice, las mujeres llegaron allí y Jesús dijo lo siguiente, vayan y díganle a sus hermanos que he resucitado y voy delante de ellos a Galilea. Y a Pedro. Y a Pedro. Wow, el hombre quebrado, el hombre golpeado, el hombre cortado posiblemente en su propio juicio, ¿no? Ya Dios no me ama, ya Dios no me quiere, ya. Y entonces Waxman Nee decía esto, ¿cómo sonaría aquello? Y a Pedro, como la alabanza del Señor diciendo, hijo, no he terminado, voy por ti. Aleluya. No, y lo más lindo de esto, pastor, que Jesús baja a la playa a buscarlo, ya le tenía hasta un pescadito ahí. Claro, ahora bien, sí, ahora bien, para terminar este pensamiento, también quiero mostrarte el otro lado de la moneda, que cuando tú vas cayendo en el mismo hueco y dándole a las mismas piedras, entonces, ¿qué resultado vas a tener? Ya no hay arrepentimiento genuino, verdadero. Claro, pues. Pero Dios siempre va a mostrar su misericordia, claro. Se la mostró a Acán. Así es. Hombre por hombre, tribu por tribu, familia por familia, y le dice, da tu alabanza, chiquito. Te hemos estado buscando, mi amor. ¿Y qué pasó? Pero no viste tú de esta misericordia de Dios. Y a veces pensamos, wow, qué fuerte es esto. Pero, ¿cuál es el resultado que vas a tener? Piensa en esto, Abdi. Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 2. ¿Quién es el sacerdote aquí? Es Elí. ¿Quiénes son los que están acuerpando su ministerio? Son sus hijos. La Biblia dice que Elí nunca estorbó a sus hijos. Sí. Así como hay muchos pastores que no estorban a sus ministros de alabanza. No los estorban. Y estamos es para estorbar. Estamos es para, hermano, bueno, sacúdete, papá. No vas por el camino correcto. ¿Ya? Necesitas enderezar tus caminos. Y eso nunca pasó en la casa de Elí. ¿Y qué es lo que Dios termina diciendo? Que un nuevo sacerdocio comenzó a levantarse. Y yo te digo esto, Abdi, si tú has creído al Señor, que puede ser de influencia en el reino de Dios, tú eres ese sacerdote que Dios está levantando en este tiempo, un nuevo sacerdocio no corrompido, no prostituido, sino algo genuino que está llamando a los adoradores a levantarse en este tiempo para conquistar las victorias del reino de Dios. Entonces, mira lo que la Biblia dice aquí. En Samuel capítulo 2 dice, el versículo 31, he aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. ¡Wow! ¡Qué juicio más terrible este! ¿Sí? Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiera quedado, ojo a esto,
y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, ¿hasta dónde puedes llegar, Abdi? Juan, si descuidamos este camino, ¿ya? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Abdi, brother, no me vas a incluir ahí en la tocadita del domingo, ¿ya? Tengo hambre, hermano. ¿Ya? Juan, no tenés toque esta semana, ¿ya? Donde que vieras que la estoy viendo mal, hombre. José, pastor, no tiene ahí un programita. En la campañita que va a ser el otro, no me puede incluir ahí, pastor. O sea, qué trágico. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. Sí, así es. ¿Cuántos están ministrando por un bocado de pan? ¿Cuántos están ministrando por dinero? Y no por aquello que es lo genuino delante del Oiga, Señor. pastor, es cierto. También referente a que creemos que como ministramos la alabanza y decíamos hace rato, no pasa nada, no cae fulminado, no cae, pero se nos olvida que Dios, en Dios no hay tiempos. Y yo ahorita me fui a Malaquías escuchando, en Malaquías 1:6, donde habla de lo que le ofrecemos a Jehová. Y está poderoso lo que dice, voy a leer un poquito, no es mucho, pero a ver, si nos da tiempo, hay un tiempo todavía, pastor. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, le dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierra las puertas al hombre en mi altar de balde, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces hablamos ahí de la alabanza, ¿qué tipo de alabanza estamos ofreciendo a Dios? Coja, ciega, ¿no? O sea, estamos hablando de nosotros como músicos, ¿qué alabanza le estamos ofreciendo a Dios? Y pensamos que Dios no se da cuenta. Pensamos porque decíamos, y porque estamos en la gracia. Pero estamos hablando de que pues, Dios aún sigue pesando los corazones y sigue hablando como en Malaquías, como sigue hablando en el Nuevo Testamento, como sigue hablando hasta el día de hoy. Igual, y Dios no ha cambiado. Él busca una alabanza limpia, íntegra, completa, desde todos los principios que usted comentaba, ¿no? Amén. Solo piensen en este cuadro. Anoche hablaba con el pastor José Benítez y conversábamos sobre esto. Y yo le decía, el propósito de Dios de probar a Abraham, porque de momento, ¿verdad?, la promesa se cumple. Y ahora Dios quiere ver de qué lado está el corazón de Abraham, si está del lado de la promesa o continúa del lado de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando ellos suben a aquel monte, al monte Moriah, dice que Isaac dice, ok, papá, veo que tiene el cuchillo que usa siempre, veo la leña, el altar está listo, pero ¿dónde está el cordero? Y esto lo decía el gran predicador Danny Kirby, ya, es un grito que tiene que volver a darse dentro de la iglesia. Ya, necesitamos gritarlo otra vez. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero en mi matrimonio? Porque la vida del ministro de alabanza es una vida integral. ¿Ya? Es correcto. O sea, tenemos que andar en línea con el Señor. Esto no es porque no soy el pastor, entonces yo no voy a orar y no voy a ayunar. No voy a buscar el rostro de Dios, no. ¿Dónde está el cordero? Tiene que ser visto, inclusive en lo que cantamos. ¿Ya? ¿Dónde está el cordero en mi familia? ¿Dónde está el cordero en esa predicación? ¿Ya? Debe de haber un preguntarnos, porque si el cordero no está en lo que cantamos, e inclusive no está en esta entrevista, simple y sencillamente no hicimos nada hoy para Dios. Es correcto. Así es.
Pues, pastor, vamos con la dinámica. Ok. Creo que quisiéramos seguir abundando un buen porque sí está bueno el tema. Le voy a expresar unas palabras y usted me va a responder con una sola respuesta. Ok. Voy a comenzar con una de las más importantes que es Dios. Dios, mi Padre, Alabanza, humillación, iglesia, propósito eterno de Dios, música, poder y gloria, familia, oh, benevolencia de Jehová, ministerio, la gran oportunidad de servir al Dios eterno, congregarte, el privilegio de tener comunión con tus hermanos. Biblia, Oh, ese es el gobierno, es dirección de Dios. adoración Adoración es lo profundo que sale del corazón. y México, Viva para Cristo. ¿Faltó su país? Nicaragua. Oye, hermano, no te metas allí porque lo que te voy a decir. No vamos a acabar ahorita con usted, pastor. Pues, pastor, de verdad ha sido un privilegio tenerlo. Creo que el tiempo nunca nos alcanza, ¿verdad, Osdi? Así es, Juanito. Nunca nos alcanza, se nos va muy rápido, pastor, y hay muchos temas que nos quedamos cortos, pero pues es un privilegio haberlo tenido con nosotros, pastor, desde Nicaragua. Lo conozco de hace varios años y ha sido una bendición para la familia de nosotros y pues que nos haya acompañado, aprovecharlo aquí, pues es de mucha más bendición, pastor, con mi amigo Osdi. Claro, sí, efectivamente, yo creo que la palabra ahí está, queda sembrada y en su tiempo va a hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Realmente ha sido de mucha bendición. Pastor, le agradecemos que nos haya acompañado y les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron una vez más en este 5º episodio. Les recordamos que se suscriban, que le den clic ahí a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video a ustedes les pueda llegar ahí el aviso. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el siguiente miércoles en su podcast de Músicos Cristianos. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, hasta Bendiciones. luego. Muchas bendiciones.